Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anda la tribu verde? Bueno, estamos acá en Del Viso, el espacio de sustentabilidad aplicada. Vamos a visitar una cubierta verde que participó Seba Salguero de Mundo Terraza. Les voy mostrando la cubierta. La verdad que les quedó excelente. Mientras van llegando más indios, mientras se van acercando, voy a hacer una pequeña recorrida. Miren qué buenas quedaron estas palmeras acá. Las copas quedaron a la par de lo que va a ser la cubierta verde. Ahora voy a presentar a uno de los responsables de este proyecto, que es Seba Salguero de Mundo Terraza. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Seba? Bien, muy bien, por suerte, en este hermoso día de lluvia, bien otoñal y de invierno como debe ser. Está hermoso para venir a recorrer jardines. Muy lindo, se pone todo con un verde muy intenso y es como que la vegetación hoy, particularmente con esta lluvia que extrañábamos después de meses sin lluvia, explota. Me gustaría que nos cuentes vos, que sos un especialista en cubiertas verdes, ¿cuáles son los beneficios de tener una cubierta verde? Bueno, bien lo decía Le Corbusier, ¿sí? Le Corbusier consideraba a los techos como la quinta fachada de un proyecto de arquitectura, así que le empezó a dar ya mucha importancia, ¿sí? Y la verdad que los beneficios de una cubierta verde tenemos beneficios de lo macro, de lo micro, ¿sí? A nivel, digamos, más local y a un nivel más general. Hay muchos beneficios que podemos nombrar, de algunos como que venías nombrando, ¿sí? Lo que es la recolección del agua de lluvia, que es una de las principales razones por las cuales se aprobó la ley de terrazas verdes en la ciudad de Buenos Aires, que es las terrazas verdes funcionan como una esponja, ¿sí? Cuando tenemos una lluvia, lo que hacen es un aletargamiento y retención del agua de lluvia, entonces digamos que el agua de lluvia no cae toda de golpe a la ciudad y satura el alcantarillado, los pluviales, y empieza como a retener gran parte del agua de lluvia y va dejándola que sea más lento el proceso de escurrimiento. Exacto, y gran parte sí queda retenida en estos sistemas de terraza verdes. Por ejemplo, estos sistemas de terraza verde que están diseñados, calculemos que retienen unos 3 a 4 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, acá en esta terraza de 170 metros cuadrados ya tenemos más de 500 litros. Es increíble. Que han sido retenidos. Es más, es muy probable que en una lluvia suave como esta, tal vez no veamos caer por el pluvial agua. ¿Sí? Muchas veces llueve y sin embargo no drena nada porque quedó toda retenida en el 100%. Claro. ¿Sí? Quien está al lado del trípode humano, sí, nos puede contar un poquito mejor, o Caro o Lali, que son las diseñadoras, bueno, dale, de la terraza verde. Tal vez a ver, Lali, ¿quién fue? ¿Qué nos cuenta? Que estaba haciendo de trípode. Lali, bienvenida. Esos dos, hola, Lali. Bueno, seleccionamos plantas. En realidad surgió un poco esto porque todo el jardín de abajo no tiene mucho sol. Entonces, acá es tener sol prácticamente todo el día. La idea era tener plantas que contrasten un montón con lo de abajo y poder darle 4 estaciones a la terraza. Lali, según los planos que vimos, sí, esto es un sector más con esto es un juego de living. Claro. Esto es un sector de living y después va a haber allá un sector de reposera. Claro. Recibe 100% sol durante todo el día, sí, cosa que tal vez no tenemos en el jardín. Durante todo el día y durante todo el año. Después podríamos mostrarlo con el mobiliario, porque la verdad que armado cambia un montón, o sea, se ve distinto, y en unos meses cuando explote y tenga con un eso estábamos conversando hoy. Bueno, hoy ni bien nos encontramos, empezamos a tener una charla entre colegas que es, imagínate cuando desarrollen las plantas, el volumen que va a tener. Cuando llegamos con Seba, ya sobresalen de lo que es la losa, sobresalen las plantas, y bueno, cuando llegamos acá empezamos a pensar, bueno, esto en unos meses va a tener un volumen muy interesante. Cambia la escala de lo que vemos ahora. Las plantas más que otras, ¿no? Tal vez la estipa desarrolla 4 veces el volumen, pero la carqueja va a ser seguramente, va a tener un volumen de 10 veces más grande. La carqueja le da como una estructura y la estipa lo que le va a dar es un poco de movimiento. El movimiento que es tan necesario en estos sistemas, ¿no? Que son tan lineales. Estaba pensando que bueno, la selección de la estipa es excelente para
cuando hay un poco de viento, generar... Y le echamos algunas verbenas bonaerensis entre las estipas, mirá qué bueno. que también queda re lindo, porque son como mucho más etéreas que una cosa y la otra. Y van a lograr una linda altura, ¿no? Más o menos de 1 metro. Sí. Aunque parezca, a veces la gente se sorprende de la altura que logran las plantas en las terrazas verdes. Porque teniendo a veces solamente 10 centímetros de sustrato, igualmente desarrollan las raíces bien en lo horizontal y ves terrazas con plantas de 1 metro, 1,5 metros, y decís, ¿con 10 centímetros de sustrato? Sí, con 10 centímetros. Bueno, por eso elegimos las tallas de Lirili, que son estas que están ahí, porque no necesitan justamente profundidad para hacerse mata grande. Y después, en este sector y en el sector de allá, o sea, donde queremos que no se vea tanto para atrás, acá hay Muhlenbergia capillaris. Ah, mirá qué bueno. Así que bueno, también Van a tener un otoño van a ser como el divino. punto, van a ser el punto Son focal. puntos focales, sí. Bueno, Que hoy ¿querés contar a los indios de la tribu, ¿le querés contar la Muhlenbergia, cómo es la floración y todo eso, el color? Y la Muhlenbergia, sí, tiene... Lo que es lindo es que es una gramínea que está verde todo el año. Exacto. Y es un verde seco, como muy particular. Y cuando florece, que florece en otoño, tiene un color tipo rosado, divino y como también muy etéreo, y florece, o sea, del 60% para arriba más o menos. O sea que Es voluminosa, es voluminosa. Y la altura que desarrollan... Y la altura, no, tipo por acá, florecidas por acá. Claro, es un volumen Y es así un volumen, rosado. Sí, es un volumen que... Muy bueno el diseño, la verdad. Sí. Aparte es rústica, yo la he visto en el campo, que se ha naturalizado. ¿Y cómo fue la elección del binder, por ejemplo? Bueno, todo el proyecto, la parte de abajo, se hace todo un recorrido a través de todo el jardín con curvas. Entonces uno arranca por un sector y recorre todo el jardín. Ese recorrido está hecho con binder. Entonces repetimos la binder acá arriba. Sí, y lo que me pareció interesante del diseño, porque es verdad que el jardín de abajo es todo con mucha curva, tiene un sector de fogón que es curvo, y de pronto acá arriba fue la idea. Sí, romper con tanta curva, y de pronto llegás acá y es como más la estructura de la casa, ¿no? Quisimos más dar las dos cosas. Muy bueno. Eva, ¿y tenés ganas de contarnos algo de la parte técnica? Dale, sí, ¿querés que veamos algunos materiales de las terrazas verdes? Vos habías traído, ¿no? Traje no solamente el sistema que usamos en este caso, sino que trajimos algunos otros sistemas de terrazas verdes que tal vez la gente ya vio en algún otro proyecto o terraza verde, que son muy interesantes. Este es el que usamos en este sistema, en este caso, que tiene una particularidad. Este sistema viene con unos bordes que lo hacen autoportante, es decir, en este caso que teníamos una sección con chips, que son corteza de árbol, y con binder, nos venía muy bien para separar, ¿sí? Aparte por las formas tan de ángulos rectos, nos venía como muy bien para separar una textura de la otra, ¿sí? Este es un sistema nacional. Mira qué bueno. Cosa que siempre preferimos usar sistemas nacionales por también para dentro de la sustentabilidad elegir lo más sustentable posible. Muy bueno. Así que en lo que respecta a sistemas de terraza verde elegimos este, y tenemos bastante rígido, esto son 3.500 micrones, es decir, 3,5 milímetros. Wow. ¿Sí? Tenemos en casi todos los sistemas de terraza verde, siempre van a ver, acá les muestro otro, que van a ver la misma estructura de un negativo y un positivo, que es lo que hace, por un lado, como puntos de apoyo, múltiples puntos de apoyo para no dañar las membranas, y en la parte negativa, que todo el mundo lo llama hueveras o maples de huevo, bueno, tenemos lo que es un recipiente para reservorios de agua, ¿sí? Tanto un sistema como el otro varían un poquito, pero estamos entre los 3 y los 4 metros, 4 litros de retención de líquidos de agua. Otro sistema que hay, este también es nacional, está hecho con PET, ¿sí? Se está dejando de hacer en PET, lo están empezando a hacer en polietileno porque tiene, digamos, es un poco más noble para esto, es un poquito más flexible. El PET a veces lo que tiene es que es un poquito más que se quiebra, exacto, es más quebradizo, y el polietileno es mucho más flexible. Y esta es de telgopor, ¿sí? Lo cual es muy livianito, igual todos los sistemas son muy livianos, pero bueno, es una opción más en materiales, que tal vez esto lo que hace es como una barrera térmica un poco mejor. Pero bueno, después entramos en una charla un poquito más específica de que las cámaras de aire son las que hacen la diferencia y la barrera térmica. Así que sea de telgopor o de otro material, es un tema como para charlar. Ahora tocaste el tema térmico. Sí. ¿Nos podés contar esa parte? ¿Cómo influencia tener una cubierta verde en verano? ¿Cómo influencia en invierno?
Bueno. Porque esa parte térmica por ahí no se tiene tanto en cuenta o todavía no lo habíamos mencionado. Bueno, el tema de la aislación térmica de las cubiertas verdes, pensemos que las cubiertas verdes en realidad vienen de climas fríos, ¿sí? Siempre se vieron muy bien en los países nórdicos, ¿sí? Que hacían unas cubiertas verdes bien gruesas. Ajá. Entonces ahí los resguardaban del frío, de las temperaturas bajo cero. ¿Por qué? Porque el sustrato en sí, con todo el proceso de vida que tiene, Claro, ya tiene hace una barrera. Hace una barrera, entonces el sustrato está siempre más caliente, entonces el sustrato no baja de los 0 grados, porque si no se convertiría en permafrost, Claro, ¿no? exacto. Entonces, afuera puede estar temperaturas de menos 30 y el sustrato, sin embargo, te hace una barrera de 0 grados o 1, 2, Claro. 5. Entonces hay un proceso de vida que eleva la temperatura. Y después, obviamente, en los lugares cálidos, como es acá Buenos Aires u otras ciudades, nos aísla muy bien del calor. Y nosotros lo que hemos comprobado, por lo menos, a veces en estas estructuras es más difícil, la verdad, comprobarlo o ver la diferencia, porque muchas veces tienen aislaciones de telgopor o muy buenos aislantes térmicos. Pero, por ejemplo, en casas de madera o las nuevas estas de container que también tienen aislantes, hemos medido con el puntero láser. ¿Y qué pasó? Mientras veníamos avanzando con la terraza verde, ¿Qué pasó? había 7 grados de diferencia. Ah, un montón. Más fresco, donde Es se había increíble, hecho ya es la terraza increíble, verde, sí. que donde no. Es increíble, es un montón. Es un montón, 7 grados. En el caso de las casas container, lo que hay que tener en cuenta que el hierro absorbe un montón de calor en el verano, creo que mucho más que el hormigón. Entonces, en esos casos es mucho más notoria la necesidad de hacer una cubierta. En muchos techos de chapa, ese sistema que mostramos antes es muy bueno para poner ¿Sobre techo de chapa directamente, Mirá porque tiene sus propios bordes cortantes. Claro, y el agua escurre abajo por las canaletas de la chapa. Exacto. Y vos de un día para el otro pasás de tener un techo de chapa a una terraza verde que te hace una diferencia térmica en un techo de chapa. Excelente. Es abismal la diferencia térmica, porque los techos de chapa los tocas y en pleno verano hierven, y más cuando son chapas negras. Exacto. Así que de pronto con 10 centímetros de sustrato ya hacemos una aislación. Eso está buenísimo, Seba. ¿Qué altura de sustrato promedio trabajan? O en este, si querés contar en este caso. Bueno, en este caso varía un poquito porque hay una pendiente de la losa hacia los drenajes que tenemos ahí en el medio. Uno de los drenajes quedó bajo el binder y el otro quedó expuesto allá en un costadito, pero hay una diferencia. Acá arrancamos con 10 centímetros y en el medio tenemos unos 15 centímetros. Después, obviamente, cuando hacemos la terraza verde, todo esto se nivela, se empareja. Entonces, nosotros podemos transitar la terraza sin sentir la pendiente, pero hay una mínima pendiente. Y los sistemas de terraza verde están hechos como para, gracias también a los reservorios de agua, que con 10 centímetros de sistema ya les damos a las plantas las necesidades básicas como para desarrollarse de una manera sana. Ahora, si la queremos subir a 15, 20, un poco más, obviamente mejor, porque van a tener un poquito más de sustrato, un poquito más de nutrientes, etcétera. Pero con 10 centímetros hay terrazas verdes que vienen hace 10 años con cero fertilización. Es excelente. Y hoy vimos una antes de venir acá, que lo que se le hace es, se le corta el césped y lo ponemos sobre la misma terraza verde. Está hace 10 años con 15 centímetros de sustrato y nunca recibió una fertilización. Lo que pasa es que ese sistema está constantemente recibiendo nutrientes, el sistema los descompone y los incorpora. Los composta, ¿no? Digamos. Claro, hace un sistema de compostaje en el lugar. Y no le sacamos su propia masa, porque todo ese césped que sacamos de una terraza verde cuando lo cortamos, lo tenemos que embolsar, estamos sumando una bolsa de polietileno o dos, y estamos sacándole masa y sus propios nutrientes al césped. Que sea